¿Qué tal, queridos hermanos? Espero que anden muy bien. Bueno, vamos a empezar con una oración, ¿sí? Para invocar a la Santísima Trinidad, invocar su Espíritu Divino que ilumine nuestra mente. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios, fruto de tu mano generosa y providente. Te pedimos que nos acompañe en este ratito de formación para que te podamos amar, para que te podamos seguir, te podamos servir y también para querernos un poco más. En la iglesia que vos fundaste sobre la roca de Pedro, la iglesia que vos pensaste para nosotros, es la iglesia la que las puertas del infierno no la podrán vencer. Te damos gracias por todos los beneficios que vos nos concedés todos los días. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y saludamos ahí a Sole González, a Noé García, a Lorena Bricio, que se había conectado, a Patricia Núñez, a Sandra Marcela Tasori, o Tasori, también se dice. Bueno, en este encuentro 21 vamos a hablar de la mentalidad de los católicos y también de los protestantes en cuanto a la lectura de la Biblia. La mentalidad bíblica que tenemos que tener nosotros y para lo que tienen nuestros hermanos separados. Una vez, esto es un cuentito que va a servir para ilustrar cómo podemos entender más la Biblia. Saludamos ahí a Romina de la Loye y a Fabiana Mónica Viera. El otro día leí un cuento de una muchacha de hermosos ojos, muy hermosos ojos, y que por tal razón era admirada y perseguida por los hombres. En esta historia de ciencia ficción decía que sus ojos para ella eran ocasión de pecar. Y como esta niña leía todos los días la Biblia, leyó esta frase: si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Mateo 5, 29. Y entonces tomó una decisión tremendamente fatal de tirarse ácido en su ojo para que se quemaran, y así perdió la vista. Esto no es más que un cuento que fue imaginado por un novelista, pero al fin de demostrar lo que puede pasar de la mala interpretación de la Biblia, al pie de la letra y sin consultar a nadie. Esto es importante, al pie de la letra y sin consultar a nadie. Supongamos que el ejemplo es cierto. Si la niña hubiese preguntado a un sacerdote católico, este le habría dicho que esta frase de la Biblia no se tiene que interpretar así. Yo creo que los que estamos acá enganchados sabemos cómo se tiene que interpretar esta Sagrada Escritura. Esta palabra no se puede interpretar al pie de la letra. Que no se tiene que interpretar así, sino que era una figura literaria, ¿sí? Para hablar de la radicalidad del Evangelio, ¿sí? Lo que nos quiere decir Jesús aquí es que cuando hay algo que uno ama mucho y ese algo tan precioso es ocasión de pecar, hay que renunciar a eso. Por ejemplo, renunciar a una amistad peligrosa, renunciar o dejar un negocio sucio, y eso aunque nos cueste mucho, aunque nos cueste mucho. Hoy en día algunas parejas que son tóxicas que le dicen, bueno, también ahí. Pero Jesús en ningún momento nos quiere decir que tengamos que mutilar nuestro cuerpo, porque el cuerpo está creado a imagen y semejanza de Dios. Qué distinto es interpretar la Biblia solo
o consultando a un entendido. Si uno no sabe y no consulta a nadie, puede equivocarse al interpretar la Biblia. Y si el que no sabe le enseña, es como un ciego que guía a otro ciego. Y los dos van a los abismos. Mateo 15, 14, fácil de memorizar. Queridos hermanos, este hecho es una simple fantasía de un escritor, pero todos hemos conocido en nuestro tiempo fanáticos seguidores de sectas protestantes que han llegado a un suicidio colectivo con la Biblia en la mano. Qué terrible que es eso, ¿sí? Cuando ponen a Dios en el medio. Es muy importante tener criterios claros para interpretar bien la Biblia. En este momento que hoy vamos a dedicar, vamos a explicar con qué distinta mentalidad los católicos y los protestantes leen la Biblia. Es un tema muy difícil, pero ese es un punto en el que se diferencian fundamentalmente los católicos de los protestantes. En nuestra explicación no queremos ofender a nadie, no vamos a ofender a nadie, sino solamente amar lo que somos, que esa es la finalidad de querernos, de valorarnos, de no avergonzarnos de ser católicos, que vos te rompés el lomo por ser un buen católico, y eso está bueno, ¿sí? Así que no vamos a ofender a nadie. Toda persona merece nuestro respeto y es digna de que la amemos, como Cristo nos ama a nosotros. Pero si queremos buscar la verdad, ya que los errores merecen siempre nuestro repudio. Jesús había dicho, la verdad nos hará libre. Entendemos cómo la mentalidad bíblica, el criterio de interpretar la Biblia, el modo de pensar la Biblia, con que normalmente se interpreta esta Biblia. Primeramente expliquemos la mentalidad bíblica de los católicos y luego la mentalidad de los hermanos separados, para finalmente dar algunas pautas para leer la Biblia, como lo hicimos en la pasada, ¿sí? Rubén mío, de Frank, mirá, me acuerdo, fuiste mi monaguillo, Rubén. Carlos y Erika, buenas noches, padre Gastón. Claudia Cárdenas dice buenas noches, padre Gastón. Hola, Claudia. Beli Gorosito, la saludamos. A Vivi Cabrera también, Me falta alguno más, Juana Grismado y Mirta Heredia, ¿sí? Antonia Gauna, Oscar Nini, Ayelén Molina, ¿sí? Bueno, eso. Sí, Rubén, me acuerdo de vos, tengo memoria, todavía. Bueno, la mentalidad bíblica. Gracias, Rubén. También extraño Frank, como todos los lugares a donde he estado. Lorena de Horacio también lo está viendo, así que la saludamos. La mentalidad bíblica católica es una mentalidad histórico-crítica. El católico, con un profundo sentido de fe y de oración, ha valorizado en todo tiempo el estudio de la Biblia. Este estudio aprovecha los aportes de muchas generaciones y da un serio fundamento a la espiritualidad bíblica. Quiere decir que no es nada fácil comenzar a estudiar la Biblia, porque esto implica un mundo de conocimiento. La Iglesia Católica está consciente de que leer la Biblia sin una adecuada preparación es tentar a Dios. Hay que prepararse para leerla, por eso se llama con Biblia en mano. Hay que prepararse para leerla. No se puede, si no se puede hacer así, no lo haga, porque si no puede pasar cualquier cosa. Así lo enseña la historia. Una persona que sabe poco de historia, poca geografía, no tiene la costumbre de ubicar lo que lee en su contexto propio, puede, con la Biblia en la mano, decir grandes barbaridades.
Un estudio serio de la Biblia exige conocer del mejor modo posible el texto sagrado, su lengua original, ahí quedamos siempre menos, en sus traducciones y mantenerse razonablemente fiel al texto. El padre Cristian Ferratol conoce así. Conocer el origen, la formación, la transmisión de los libros sagrados, su muy variados estilos literarios y el contexto histórico en el que se escribieron. Conocer exige también conocer los condicionamientos culturales propios de la época en los que se encarna y se transmite la palabra de Dios. Sin duda, muchos elementos culturales de aquella época son relativos, cambiables y mejorables también. La gente cuando ve las cuentitas con una crucecita que no es el rosario, sino que le dicen denario, se tiene que decir decenario, porque es una decena, pero cuando Jesús habla del denario, se nos viene a la mente esa cosita que es como una quinta parte del rosario, y no es así, es una moneda romana. Por eso hay que conocer y cuánto valía el denario para sacarle más jugo, ¿sí? El denario era el pago de un día, ¿sí?, de trabajo. Saludamos ahí a Analía Tarragona, a Coque Mangol y a Ricardo Jerónimo Solís. Existe también una diferencia radical, aunque complementaria, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ya que hay una gran evolución en cambios doctrinales desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Exige ver toda la Biblia como camino hacia la plenitud en Cristo. Es lo que se llama cristocentrismo bíblico. Que el hilo conductor es el amor, y el centro de la Biblia, de toda la Sagrada Escritura, es el mismo Cristo. El Antiguo Testamento es la preparación, es un poco la sombra, es como el pueblo de Israel se va preparando, como Dios va preparando al pueblo de Israel para que el Mesías venga. En el Nuevo Testamento el Mesías está. Ver en toda la Biblia como camino hacia la plenitud de Cristo. Hay una infinidad de problemas que exigen estudios de la Biblia, y que exige también que el lector sea humilde y alegre, convencido de que el estudio de la Biblia es muy difícil, inagotable y fascinante a la vez. ¿Qué significa tener una mentalidad eclesial? Quiere decir que el católico recibe e interpreta la Biblia dentro de la comunidad llamada pueblo de Dios, dentro de la tradición divino-apostólica. El primer transmisor es Jesús, por eso decimos divino. Y divino porque es Dios, pero también porque le da el encargo a los apóstoles. Es tradición divino-apostólica. Recuerden que los primeros, que Jesús le predicaba a un tipo de personas con un lenguaje, con modos para que pudieran entender, en un contexto adecuado. Entonces todo eso se tiene que valorar. Esta tradición es viva y es histórica, ¿sí? Y eso no es por capricho o devocionismo tonto, sino porque así lo exige la naturaleza de la Biblia. Primero se transmitía oralmente, después se pone por escrito. Porque la Biblia no es un libro extraño caído como un meteorito. El libro sagrado nació y se formó lentamente dentro de una larga tradición, dentro de una comunidad del pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, y dentro de la comunidad de la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento. De hecho, la iglesia podría vivir sin la Biblia escrita, aunque no sin su mensaje divino, sin su palabra y sin este evangelio
sin Cristo presente en la comunidad. Es decir, antes que existiera la Biblia escrita, ya había una tradición viva que se iba contando de boca en boca el mensaje divino en la predicación, en la catequesis y en la liturgia también. Cuando uno contempla la misa, tiene que contemplar eso, la tradición, los años, los 2 milenios de historia que tenemos como iglesia. Es por eso que no podemos prescindir de la tradición, del modo como vivieron, interpretaron y defendieron la Biblia nuestros mayores en la fe. Somos herederos de los antiguos católicos, ¿sí? Hay más todavía, la expresión y la garantía de la interpretación auténtica de la Biblia dentro de la Iglesia concierne de un modo particular a quien tiene que confirmar a sus hermanos en la fe. Y este es el magisterio de la Iglesia, el Papa y los obispos. Vamos a poner ahí la cita bíblica, de nuevo, de la confesión de fe, y otra, Mateo 18, 18. Fácil también de memorizar, lo puedes buscar en tu casa. Sentir con toda la tradición viva es, pues, sentir con la Iglesia. Es tener una mentalidad eclesial. No se trata de un tema fácil, pero tampoco, por ser difícil, se va a dejar de un lado la tradición eclesial. Tampoco nos impide la iniciativa personal en el estudio y la reflexión de la Biblia. Al contrario, más bien, nos incentiva, nos da amplitud, nos da seguridad de que estamos interpretando bien. La mentalidad eclesial católica rechaza, por tanto, la interpretación de la Biblia a solas o en grupos solos nomás, ¿sí? En forma independiente y absoluta al margen de la Iglesia. Nosotros lo entendemos siempre en la Iglesia, con el espíritu con que fue escrito, que es eclesial. Bueno, y hay que advertir que esta mentalidad eclesial a veces se torna dificultosa, ¿sí? Especialmente cuando se trata de inculturar el Evangelio en pueblos que han vivido ajenos a la tradición, ajenos a la cultura cristiana. Esta inculturación del Evangelio exige la originalidad, la creatividad del mensaje bíblico, aterrizando en la propia cultura, libre de condicionamientos y de ataduras culturales extrañas. Nunca la Biblia puede ser un pretexto para destruir la cultura, ¿sí? La tiene que asumir, ¿sí? La tiene que asumir a la cultura. Sin desmerecer, bueno, ahora vamos a ver la mentalidad bíblica protestante. Dijimos hasta acá que la mentalidad bíblica de la Iglesia se tiene que ser bien formada, se tiene que leer dentro de la Iglesia, prestando atención a lo que dice el Santo Padre, consultando, invocando al Espíritu, por supuesto, inculturalizando el Evangelio. ¿Qué elemento de verdad tiene una cultura? Y de ahí la Biblia tiene que encarnarse, la palabra de Dios tiene que encarnarse en esa cultura. Nunca la Biblia puede ser un pretexto para destruir algo tan lindo como, por ejemplo, el cuidado de la naturaleza. No, porque la Pachamama, que esto, lo otro. Fíjense, salvo a distancia que me meto en un tema espinoso. ¿Cómo se puede inculturalizar eso en la madre tierra, ¿no es cierto? Que nosotros podemos hablar de casa común, ¿sí? Que el Dios creador es el mismo, el Dios redentor, y que todas las cosas quedaron sujetas al pecado. Entonces, todas las cosas, y gimen, ¿sí? Gimen, para que se vea la manifestación. Toda la creación entera gime expectante la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, es un elemento para rescatar. La mentalidad
bíblica protestante, ¿sí? El protestantismo nació en Alemania con Martín Lutero, les cuento, sacerdote católico alemán. Se separó de la iglesia en el 1517. Hoy, tan solo en Europa y América, hay más de 600 diversas iglesias protestantes con enormes diferencias doctrinales y de régimen. Estaba mirando el fichero de culto acá en una de las iglesias que tiene Coronda, de los hermanos separados, y van por las 5000 y pico, decía, de culto, fichero de culto, 5000 no sé cuánto. No lo voy a decir porque lo expongo a los hermanos, ¿sí? Fíjense, hay 5000 en Argentina. Entonces no hay una unidad de criterio, hay muchas lecturas de la Biblia. Pero ¿de dónde nace las divisiones protestantes? Del famoso solo la Biblia y de la interpretación personal. Sacan la Santa Tradición, que nosotros la tenemos, vos la tenés, yo tengo la Santa Tradición, todo católico tiene la Santa Tradición, porque la fe, además de ser un don, de ser una tarea, es transmitida. Entonces lo que nuestros hermanos, mamá, papá, abuelo, nos transmitieron, el sacerdote, nosotros lo atesoramos. Pero Martín Lutero dijo solo la Escritura, ¿sí? Entonces no hay una tradición eclesial. Y hay una interpretación personal. A mí Dios me inspira esto, me tengo que cortar la mano porque para mí la mano es motivo de pecado, me la tengo que cortar, hasta ese extremo. La raíz de tantas divisiones en la iglesia protestante está en la mentalidad con el protestante lee e interpreta la Biblia. El protestante en general tiene este criterio para leer la Biblia, solo la Biblia. Hay una interpretación personal. El protestante, hablando en general, cree que solo la Biblia contiene y manifiesta por sí sola toda la revelación de Dios. No necesita de la tradición viva de la iglesia, la liturgia, la catequesis, bueno, lo que hemos sido heredados, ¿sí? La Biblia, por ser palabra de Dios, es inteligible por sí misma. La iluminación que el Espíritu Santo pone en el corazón de cada uno, dice, basta para interpretar la palabra de Dios. Y así, por principio en general, el protestante prescinde de la tradición, la deja fuera la tradición de la iglesia y de la historia de la Biblia y de la complejidad humana. Esto es un grave error porque desde la perspectiva bíblica católica. Por eso eso no quita que este amor por la Biblia haya producido entre los protestantes grandes biblistas de fama internacional y han impulsado a muchos dentro del protestantismo a vivir el Evangelio y a seguir a Cristo. Eso no le quita mérito, ¿sí? De 1000 formas auténticas, auténticamente cristiana y con la inmensa libertad de espíritu, muy en la línea de San Pablo y de San Francisco de Asís. Ahora yo pregunto, ¿es suficiente la sola Biblia, la sola Escritura? Pregunto esto con respecto a eso y saludo ahí a Omar Albrecht de Frank también, Alicia Pernuzzi de acá y Sebastián Blas Alcoba de Recreo. Saludamos a la Seba. ¿Es suficiente la Biblia sola? La exagerada concepción de la Biblia sola ha llevado al protestantismo a difundir a la Biblia como sea, por millones en ediciones sin ninguna explicación orientadora, dejando la interpretación al gusto del lector. Con igual criterio se ha traducido la Biblia precipitadamente a otras culturas y lenguas aborígenes insuficientemente conocidas, originando un montón de iglesias autóctonas, sincretistas. ¿Qué quiere decir sincretista? Que mezclan todo. Capaz que el gauchito de Gil con la Pachamama, con todo, ¿sí?
y que no se pueden definir. Se dice que en África han surgido ya más de 2000 nuevas y diversas iglesias protestantes autóctonas, y que algo muy parecido está sucediendo acá en América y en Asia también. El libre examen de la Biblia dentro del protestantismo ha creado el mayor libertinaje interpretativo. Muchos han entendido la inspiración bíblica en forma verbal y literal, cayendo en un fundamentalismo bíblico totalmente desfasado. Otros juzgan la Biblia como un libro meramente humano, y han pululado predicadores del Evangelio independientes sin ninguna afiliación eclesial. Se ha caído en el biblismo y en el bibliocentrismo. La Biblia como el centro de todo. Hasta los bibliolatrías, el culto idolátrico a la Biblia, ¿sí? En el siglo pasado proliferaron, especialmente en Estados Unidos, iglesias escatológicas, sobrevalorando así exclusivamente el libro del Apocalipsis, fijando fecha para el fin del mundo, señalando con el dedo al anticristo, proclamando exactamente cuántos y quiénes se van a salvar, y excluyendo al resto del mundo, a cristianos, ¿no?, como paganos y abominables, ¿sí? En fin, con la Biblia en la mano han llegado a actitudes realmente fanáticas, totalmente antiecuménicas, esclavizantes e irracionales. Por eso un poeta dijo con desprecio y con burla acerca de los que interpretan la Biblia a su gusto: inventan su propia doctrina, las apoyan en la Biblia y las tienen por divinas. Fíjense, inventan su propia doctrina, después buscan textos así aislados que apoyen lo que dicen y la hacen a la doctrina divina. Bueno, queridos hermanos, como verdaderos católicos, debemos esperar que pronto llegue el tiempo de que leamos juntos con los hermanos protestantes la Biblia con espíritu de unión, de amor, de paz, de fraternidad universal. Esto se da en una experiencia que se llama Taizé, donde mezclan esto, donde hay un conjunto de protestantes católicos que oran, ¿sí? Son como monjes ecuménicos, que oran, que interpretan la Biblia, que alaban a Dios, tienen unas canciones muy bonitas, se llama Taizé. Vos podés buscar en YouTube las canciones de Taizé si querés andar medio loquito, así desfasado. Esas canciones te relajan un montón, y son de comunidades católicas, evangélicas, protestantes, luteranas, anglicanas. Está espectacular. Así que bueno, llevamos 28 minutos, meditemos la oración de Jesús por el pueblo santo, ¿sí? Padre, ha llegado la hora. No ruego solamente por ellos, sino también por todos aquellos que, por su palabra, creerán en mí. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Sean también uno nosotros, así el mundo creerá que tú me has enviado. Juan 17, 7. Juan 17, 7. Y Juan 20, 22. 20, 22. Que seamos capaces de leer la Biblia con una mentalidad liberadora. Cristo, Dios hombre, es de todo. Él es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Juan 14, 6. La historia humana es esencialmente una historia de amor y de salvación en Cristo. Ahí te tiro una cita bíblica, Colosenses
1, del 3 al 20. Lo puede leer tranquilamente. Y Efesios 1, del 3 al 14 también, en sintonía de esto. Resumiendo, valoramos en su justa medida el amor que los hermanos evangélicos tienen por la Sagrada Escritura. Ojalá que los católicos tendríamos esto. Una Biblia en la mano siempre, ¿sí? Un aprecio por el libro santo, ¿sí? Y que sea nuestro libro de cabecera. Pero para nosotros la Biblia y la tradición tienen que ir de la mano y no se pueden separar. La garantía de la tradición nos la da el magisterio de la Iglesia, representado por el Papa. Gracias a este magisterio, la Iglesia católica puede decir un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y también creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Y ahora te tiro un par de preguntas. Saludamos a Leiludis DLS, me parece que sí, DLS. Y algunas preguntitas. Pregunta número 1. ¿Cuál es la regla de oro para la interpretación de la Biblia? Lo buscás allá arriba. ¿Se pueden sacar frases fuera de contexto y darle una interpretación personal? Pregunta número 2. Pregunta número 3. ¿Qué significa interpretar la Biblia dentro de la tradición católica? Pregunta número 4. ¿Cuál es la postura protestante? Pregunta número 5. ¿En qué se basan? Pregunta número 6. ¿Qué acontece al interpretar la Biblia en forma personal y sin tomar en cuenta la tradición? Pregunta número 7. ¿Qué se espera respecto al ecumenismo? Bueno, todas esas están acá. El martes que viene, si Dios quiere, vamos a empezar con un tema muy lindo. Para los que andan medio pinchados con las misas, porque se han acostumbrado a las misas virtuales. Bueno, fíjense que vamos a hablar del pan eucarístico. ¿Sí? Hay muchos hermanos separados que leen literalmente al pie de la letra toda la Biblia, pero acá en Juan 6 la leen simbólicamente porque no les conviene. Porque si la leen al pie de la letra, tendrían que estar comulgando en la misa. ¿Sí? Bueno, saludamos a Laura Villa, ahí. A Valeria, que ahí la veo también, Valeria, la saludamos, una gran música. El tema que viene sería el pan eucarístico. Vamos a ver de dónde viene. Bueno, ¿dónde podemos encontrar que Jesús dejó la Eucaristía? Si es presencia real de Cristo, si es un invento, si hay que leerlo simbólicamente, o hacemos de cuenta que es el cuerpo de Cristo, o si realmente está. Bueno, con Biblia en mano vamos a amar lo que somos. Y vamos a poder entrar en diálogo con los demás y le vamos a poder ayudar a un montón de hermanos separados que vienen a nuestra puerta a golpear, ¿sí? Y eso, más que nada vamos a poder dialogar sin violencia con los demás. Te mando un abrazo, ya son 34 minutos y lo hice re cortito. Saludamos a todos los que se han enganchado ahí, a estos 14. Se han enganchado más, pero bueno. A Liliana Heinzen. ¿A quién más? A Valeria Bersani, sí. A Claudia Solís. A Eva Martínez. Bueno, creo que a Dorita Coronel. A Mirta Wilkenman, de allá de Santo Domingo. Y saludamos a todos los que se han enganchado. Hacemos una oración y el martes los que se quieran enganchar de nuevo, estamos para eso. Ya estamos pasamos más de la mitad de estos capítulos, así que estamos bien. Dentro de un poco se termina, así que
este espacio con Billy hermano, este círculo, para amar lo que somos católicos, que somos cristianos católicos, que nuestra fe tiene un fundamento, y ese fundamento es serio, no es invento del hombre, porque si hubiese sido invento del hombre, no hubiese durado nada, y lleva 2000 años, ¿sí? Bueno, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculada Virgen del Milagro, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahí Jorgelina, Leandro Simi Ponce, la saludamos. Leandro también, ahí lo saludamos. Bueno, que anden muy bien y que la Virgen Santísima nos cubra con su manto.